Este espacio, en Este es el Plan, es una presentación del Banco de Seguros del Estado. Leo con Mariana Zavala y con una invitada muy especial. Mariana, ¿cómo te va? Hola, muy bien, Daniel. Marcia Collazo está con nosotros, autora en esta oportunidad de Yopiria. ¿Qué tal, Marcia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contenta. Un libro de Piria distinto a todos los demás. Sí, bueno, yo creo que sí. No es que de repente yo me lo haya propuesto así, pero sí creo que es diferente, porque de alguna manera interpela a Piria, interpela a la época y también interpela a los que admiran a Piria. Ah, bueno. Sin haberlo leído. Primer dato interesante, Mariana. ¿Te encontraste con eso? Sí, es un abordaje bien distinto, tal cual tú decís. Vamos a aclarar que Yopiria, que es de banda oriental, es una novela, es decir, tenemos un personaje de ficción que es amigo de Piria, pero es una novela histórica. Claro. Especialidad de Marcia, como género. Sí. Varias veces en sucesivos libros ha demostrado lo bien que lo maneja. Para ser elegante diciendo cosas que sucedieron, pero no hay que decirlas con mucha crudeza a veces, ¿no? Bueno, justamente yo creo que lo más lindo de todo es profundizar y profundizar. Claro. El alma es lo último que conocemos si es que la llegamos a conocer. Exacto. Bueno, entonces justamente a mí me parecía interesante empezar por ahí, si te parece, Marcia, porque el libro, que la verdad es que es súper disfrutable, son 400 páginas que uno no para de leer, se puede leer como una biografía para el que le interese el personaje de Piria, aunque no es que estrictamente una biografía. Se puede leer como un libro de aventuras porque es impresionante la cantidad de hitos que hay en este devenir, además, entre la última mitad del siglo XIX y principios del XX, años tan convulsionados. Se puede leer también como un libro de historia. Marcia es especialista en la materia y la verdad es que ha investigado un montón y vuelca mucho, pero ¿cómo te gustaría a ti que el lector entrara a este libro? ¿O cómo te lo imaginas al lector entrando a este libro? Y bueno, justamente yo me imagino entrando al libro, buscando más caras que la cara que normalmente creemos que tuvo Piria, incluso buscando más caras que las que por ahí nos imaginamos que tuvo la época, porque toda época es muy difícil. Pensemos, este presente en el que vivimos es muy difícil de comprender para cualquiera. Cierto. Joven, niño, anciano, no importa, es muy difícil. Lo que será querer asomarse un periodo que yo digo que va desde 1847 que nace Piria hasta 1933, es decir, casi un siglo. Y es así porque, bueno, yo tomo los años de nacimiento y de muerte. Pero en realidad Piria se va a Italia y vuelve a los 13 años de edad, en 1860. Y vuelve por motivos muy concretos además, porque tiene que volver, si no la agarra, la leva el ejército. Eran las guerras de la independencia italiana. Una especie de desertor. Y bueno, no llegó a serlo, porque si hubiera cumplido 13 años en Italia era desertor. Claro. Lo cumplió en alta mar. Se salvó por un pelo, como se dice. Sí, totalmente. Marcia, dijiste un par de veces esa cara que habitualmente tenemos de Piria. Sí. ¿Cuál es la cara que habitualmente tenemos de Piria? Yo creo que la del empresario, la del gran hacedor. Y a veces la del alquimista, que yo lamento desilusionar. Queda aparte, digamos. A quienes crean en esa faceta. Yo no la tomo para nada. No es que ni siquiera la quiera combatir. Muy bien, para el que quiera creer en esa faceta. Pasa que yo no la tomo porque a mí me interesa más indagar en la realidad de todos los días y sentir con otros, aquella famosa compasión. Claro. ¿No? Sentir con otros. Se ha dicho, porque esta novela también ha sido ya un poquito ¿Polémica? Sí, ha sido como comentada en público. Se ha dicho, sí, Piria lo tuvo todo en la vida, en cambio Vittorio, su gran amigo, no tuvo nada. Yo no lo sé. Creo que no todos los seres humanos nos proponemos alcanzar el éxito y amasar fortunas colosales.
Y no tenemos por qué proponernos eso. Yo creo que yo quise también mostrar eso. ¿Qué más leíste ahí, en esas líneas y entre líneas? Bueno, lo que leí es una maravillosa investigación. Sabemos que Marcia es especialista en esto, como decía, pero realmente lo que hay acá no deja ni un intersticio sin cubrir. Ahí está el escritor investigador que yo admiro profundamente. Detrás de cada escena, por ejemplo, tú comentabas el regreso de Piria a Uruguay en un barco donde conoce a su amigo, y yo decía, ¿cuánto hay que investigar para poder recrear esa escena y que sea con propiedad y que uno no le erre al tipo de barco, a las condiciones de aquel momento? Entonces, contanos por favor un poco, hacete lucir en cómo es esa investigación detrás de cada escena. No, sí, la investigación tiene que ser enjundiosa. Y a veces te lleva a pensar si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Porque después que te metiste... Claro, es un rompecabezas que si le falta una pieza pierde después sentido. Que te metiste te devora. Claro. Yo empecé con estas investigaciones así de cara a la literatura. Empecé con Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas. Y ahí sí que sufrí. Porque era la primera vez. Claro. Porque además de hacer una investigación histórica muy a fondo, tenés que combinarla con la literatura. Tenés que decirle algo al lector que tenga una estructura literaria. Esa parte es muy difícil, porque si yo escribo un libro de historia de repente, bueno, me tendré que sacrificar muchísimo, pero por lo menos me quedé ahí, en la ciencia social historia. Ahora, si yo lo llevo a la literatura, Dios mío. Bueno, en esa época lloraba arriba del teclado, siempre lo cuento, y le decía a mi pobre marido, le decía, yo no puedo seguir con esto, yo no sé para qué me metí con esto. Pero a medida que pasa el tiempo, uno se va como también haciendo. Pero ¿cuál fue el resultado después de ese sufrimiento? Bueno, muy bueno. Claro. Muy inimaginable. Que algo te debe haber ayudado esa experiencia para llegar a Yopiria. Sí, me ayudó. Sí, me ayudó muchísimo. Porque de alguna manera también, al volverte obsesivo, porque al final es eso, ¿no? Uno se vuelve obsesivo. Yo tengo que reconocerlo. Creo que todos tenemos alguna obsesión en algún punto, y mi obsesión es interrogar al pasado, interrogar a las épocas, hasta el límite. Incluso sueño hasta que no te eso. Gusten las respuestas. Sí, de ese por eso, ¿no? interrogatorio. Ahí está. Entonces, por ejemplo, la respuesta del Piria empresario, que hizo la fortuna más colosal de Uruguay y una de las más grandes del mundo, a mí no me parecía razón bastante para escribir un libro sobre él. Exacto. Sí, acá nos encontramos con Piria en un montón de facetas, hijo de su tiempo, de un país muy contradictorio, una sociedad... Hoy nos hablamos de un país de inmigrantes, sí, que aquella era una vuelta de tuerca tremenda que nos marcó como país, y Piria ahí, quizá un paso adelante en cómo se imaginaba las cosas, pero hijo de su tiempo claramente. Piria tenía una cosa fascinante, y es que inventaba la realidad a su manera. Ajá. Como todos los grandes hacedores. Se imaginan algo y lo ponen en la realidad. Y eso no lo puede hacer el común de los mortales. El común de los mortales en general aceptamos un montón de reglas previas. Ya de antemano las aceptamos. Piria no aceptó nunca ninguna. Y por eso fue odiado por todo el mundo, hasta por los gobiernos. Los sucesivos gobiernos que tuvo este país lo odiaron a Piria y le pusieron todas las trabas que pudieron. Más que nada cuando se hizo súper poderoso. Claro. Pero también estaba la otra cara, como tú decías, la de los inmigrantes. Y estamos hablando de una época en la que, si yo tomo de 1860 a 1933, en esos 70 años, digamos, irrumpe en nuestro país el fenómeno de la inmigración, pero también de los trabajadores, de los sindicatos y del anarquismo, o de los anarquismos, debería decir, que fueron los primeros mascarones de proa que llegaron a nosotros. Anarquismos desde un extremo, el extremo de la mayor violencia y los atentados y las bombas, que se cobraron muchas vidas en Europa, hasta los anarquismos más libertarios y más soñadores, como pudo haber sido el de Florencio Sánchez, entre nosotros. Sí. Entonces, ahí le sale a Piria ese compañero de toda la vida, un amigo de amor y de odio. Mariana decía, Piria, un hombre de su tiempo,
pero haciendo un ejercicio de imaginación e instalándolo en este tiempo, también se hubiera manifestado con mucha firmeza respecto a algunas aparentes enfermedades sociales. Totalmente. Eso de la hipocresía, de la doble moral, Sin del doble duda. rasero, ¿no? Sin duda, porque si bien fue llamado el déspota Piria por las más importantes instituciones anarquistas de este país, y a veces con razón, a pesar de eso, era un poco anarquista en algunas cosas, en el sentido de que, como dice Kropotkin, a él no le gustaban las ataduras para el ser humano. Ninguna atadura. Se sublevaba contra todas las ataduras. Ese anarquismo más romántico, casi hippie, un anarquismo. Y bueno, por eso, Florencio Sánchez, bueno, María Collazo, que yo no sé si yo tengo o no tengo algo que ver con ella, pero fue una de las primeras mujeres anarquistas en ambas márgenes del Plata. También de la época. Exacto. Sí, hay un diálogo que es delicioso, muchísimos, por supuesto, con Vittorio, que es su amigo, en la etapa en la que Piria empieza a visualizar la posibilidad de hacer parcelas de terrenos para poder vender en diferentes zonas del país. Entonces, Vittorio, que es anarquista, le dice, Piria a Vittorio, ¿no te parece maravilloso darles a esos pobres la posibilidad de hacerse propietarios? Y Vittorio le dice, no de ese modo, pretendo algo más que eso. Yo sueño con el día en que los obreros ganen un sueldo justo en lugar de trabajar como caballos apaleados. Y ahí le contesta Piria, sigue soñando pues mientras yo me dedico a trabajar. Esas son las eternas peleas que ellos tienen. Qué tremendo. Es espectacular. En tres frases nos divide el mundo en 4 partes. Exacto. Y decimos, ¿dónde me paro? ¿no? Claro, ahí lo dejó noqueado a Vittorio. Sí. Exacto. Y otras veces es al revés. Otras veces es Vittorio el que le lee una frase, está en el libro, y él pregunta vivamente, ¿no? ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? El gran Kropotkin, le contesta Vittorio. Y claro, jamás Piria confiesa, jamás, que se parece un poco al anarquismo, pero se queda callado en ocasiones. Creo que parte de la crítica menciona que el libro instala a Piria como una figura oculta, solapada y olvidada. El Piria pensador, totalmente. El Piria pensador está solapado y olvidado. Solapado, quiero decir, detrás de algunos de sus éxitos rutilantes, de los cuales yo creo que en este momento los que van quedando son Piriápolis, ¿no? El Argentino Hotel, el Gran Hotel Piriápolis, que hoy es Colonia Escolar, y después la Rambla, por supuesto, el Castillo sin duda también, y algún monumento perdido por ahí por los cerros, Fuente de Venus, que no está en un cerro, pero está en los aledaños, el Toro, el famoso Toro, claro. La Virgen de los Pescadores, el Cerro San Antonio y el Templete. Esas son huellas de ese Piria. Un Piria también romántico a su manera, que quiso recrear los paisajes de su vieja Niza, de aquellas montañas y mares de Niza, que él vio, porque él vivió 6 años en Italia. Pero creo que es lo que va quedando. Después por ahí algún oyente me ha escrito, o tal vez algún lector, me ha escrito y me ha dicho, revisando los viejos títulos de mi casa familiar, descubro que fue rematada por Piria. Y es cierto, eso es otra huella, porque Piria remató unos 100 barrios en Montevideo. Es una cifra casi imposible de imaginar. Pero hoy lo que queda, si ustedes piensan en él, es eso, es Piriápolis. Ahora, por detrás de todo eso está un pensador, que yo digo que no fue académico, porque no lo fue, no fue investigador metódico, no, tampoco, pero fue un gran conocedor de la historia de Grecia y de Roma, más que nada de Roma, como buen italiano, aunque nacido en Uruguay, y gran y perspicaz observador de su tiempo, y sin pelos en la lengua. Claro, por eso le valió algunos calificativos después con el tiempo, ¿no? Confieso que esta parte de la historia me la perdí, y tal vez ustedes puedan ayudarme a entender.
Pero siempre lo imaginé como un hombre muy solo, muy solitario, o hubo amores de Piria. Hubo, pero es cierto que yo creo que Piria nunca se entregó por completo a ninguna mujer. Piria, si se entregó a algo, fue a sus sueños, a sus visiones, a esa realidad que inauguraba de una manera insólita, ¿no? O sea, eso derriba la teoría de la musa inspiradora para sus cuestiones. Sí. Se inspiró en otras cosas, no en una mujer, Sí, tal vez. aunque bueno, tal vez Magdalena haya sido Magdalena Rodino, Sí. su primera mujer, tal vez haya sido su gran amor, porque no olvidemos que el Gran Salón del Argentino Hotel se llama Magdalena Exacto. en honor a ella. Y hay una tumba muy importante en el cementerio del Buceo que se llama Yo y Ella. El yo primero. Incorrección política. ¿Qué más te llamó de este libro, Mariana? Y bueno, si bien por supuesto el personaje súper multifacético que es Piria y que queda retratado en este libro, pero también si uno se quiere quedar en la historia como más conocida y en los vestigios, como tú decías, de lo que queda hoy, como el Hotel Argentino, hay por lo menos 2 escenas fantásticas que recrean lo que era aquel Hotel Argentino recién inaugurado, donde su amigo Vittorio es invitado a alojarse allí, y entonces hay una recreación de lo que es el hotel que es fantástica, con sus 800 o 1000 empleados que tenía en aquel momento, y que entonces solamente eso es una invitación para decir, bueno, después de leer esto, vuelvo al hotel a ver qué encuentro, Claro. porque realmente es una descripción muy, muy rica que bueno, que yo creo que a los lectores, como digo, van a poder entrarles de diferentes puertas a este libro. Es un libro con varias puertas, pero sin duda es una lectura que no van a dejar de pasar página tras página. Yo la Bueno. verdad que lo recomiendo acaloradamente. Notable, un libro de Muchas varias, gracias. un libro de varias puertas. Me encantó ese Sí. concepto. Se puede entrar por varias puertas, ¿no? Aún también por esa puerta, y con esto cerramos a cuenta de seguir hablando más adelante. Una puerta que, si se quiere, tiene mucho de actual también. Un empresario muy poderoso, acostumbrado a grandes negocios, a grandes operaciones, y que la emprendió contra la corrupción. Sí, por eso digo, y eso es tan olvidado. Por eso mismo, cuanto más olvidado, yo creo que más merece ser leído, rescatado, ¿verdad? Recomiendo entonces leer, bueno, quien quiera leer esta novela, obviamente que lo haga, pero recomiendo leer El socialismo triunfante de Piria, uno de sus libros más importantes, y Un pueblo que ríe. Si yo tuviera que recomendar 2 libros de Piria, Un pueblo que ríe, que ya es irónico y mordaz el título, Claro. y El socialismo triunfante, que de socialismo estructural no tiene prácticamente nada, pero tiene una fuerza. Qué tremendo. Bueno, Marcia, muchas gracias. Yo, Piria, de Ediciones de Banda Oriental. Decías, te despojaste de toda aquella cuestión mística, de la alquimia, pero sos vecina del castillo. Soy vecina. ¿Sentiste algo? ¿Sentiste una energía especial Sí, para escribir? Siempre la siento, siempre. ¿Pero se la debes a Piria? Y bueno, eso no lo sé. Tal vez, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Vamos a investigar. Vamos a investigar. Muchas gracias, Marcia. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos adelante. Hay más. Este es el plan para compartir con ustedes. Este espacio, en Este es el plan, fue una presentación del Banco de Seguros del Estado.